Mexica Nemilistli, la vida de los mexicanos. Todos nuevamente a su programa, Nisempaki Nanmistlacpaloa. Estoy verdaderamente muy contento nuevamente de saludarlos a todos ustedes en esta serie de programas que hemos elaborado sobre los derechos de los pueblos indígenas. En emisiones anteriores ya hemos trabajado algunos temas sobre lo que son pues los derechos colectivos, los derechos individuales que como personas también tienen los integrantes de los diferentes pueblos indígenas, pero estamos por abordar ahora el tema de los derechos culturales, estos derechos que ya están reconocidos en diferentes ordenamientos de la ley vigente en nuestro país. Sin embargo, pues siguen estando todavía por aplicarse, por ejercerse plenamente. Entre, por supuesto, los principales derechos culturales, pues están los derechos lingüísticos, el derecho a utilizar, usar, difundir, promover, aprender, transmitir la lengua materna, la lengua originaria, y por supuesto su ejercicio en los diferentes ámbitos de la vida, no solo el familiar, sino también en los diferentes aspectos sociales, en la escuela, en las instituciones, en el mercado, en la calle, en los centros de educación superior, incluso en las instituciones públicas, efectivamente. Y ahora que pues estamos en una época electoral, pues hemos visto que sí, efectivamente se utilizan diferentes traductores para hacer los mensajes de políticos en diferentes lenguas, pero esto no es la norma cuando se trata de aspectos relevantes para la vida de nuestro país, para la vida de cada una de las comunidades. Efectivamente, elegir a sus autoridades es importante, pero también la salud, pero también la educación, el trabajo mismo, la forma de relacionarnos, pues todo eso va imbricado dentro de la cosmovisión. Efectivamente, si viéramos nosotros la flor comunal, ahí veríamos la importancia efectivamente que tiene la lengua, pero también el territorio. Finalmente es algo que está interrelacionado junto con las normas sociales, la forma de organización social, la forma de autogobernarse y la forma de relacionarse con la madre tierra en esta forma en que pues en la cultura capitalista se llama producción, ¿verdad? Mientras que en otras cosmovisiones se podría tratar como una simbiosis en donde lo que también la acción humana puede aportar a la naturaleza sin destruirla, sin maltratarla más allá de lo que pues su necesidad también le implica. Bueno, vamos a ver en esta tercera entrevista con el doctor Carlos Manso. Él es investigador, profesor de la Universidad Autónoma Comunal del Estado de Oaxaca, cómo pues esta situación de pues la cultura, más allá de la lengua también, involucra la educación a todos los niveles, particularmente en su experiencia en la Universidad Autónoma Comunal, pues es difícil también encontrar, digamos, la forma de entender estos modelos tan diferentes de desarrollo cuando está en peligro pues la situación de vida de cada una de estas comunidades. Bueno, vamos a escuchar entonces esta tercera entrevista con Carlos Manso y esperamos también sus comentarios, que nos escriban, sus preguntas que tengan, la forma en que quisieran ustedes abordar diferentes temas en nuestras redes sociales en seacatl.com, donde también podrán encontrar las ligas para los diferentes programas que hemos estado elaborando y por supuesto de las publicaciones que les estamos invitando a conocer. En el caso de la cultura, que evidentemente pues también va a
transformarse por la llegada de cantidad de una población migrante atraída precisamente por estos centros de desarrollo que se están programando en todo el istmo de Tehuantepec y en otras regiones del país. Bueno, ¿qué es lo que han estado ustedes observando? ¿Cómo se han estado preparando o cuál ha sido pues la propuesta también del gobierno para paliar este tipo de dificultades? Nosotros estamos observando que hay una tendencia, por ejemplo, en la desaparición en el caso de algunas lenguas, ¿no? En determinadas zonas, el índice de hablantes del Dichazá, del zapoteco, en Juchitán, por ejemplo, que es una de las ciudades más grandes de aquí de la región, se ha venido pues disminuyendo relativamente y pues han habido iniciativas de compañeros, compañeras, de buscar cómo incidir en los modelos de educación básica y de educación superior para tratar de relativizar y paliar un poquito este tipo de impactos, ¿no? Por lo que toca a la producción de materiales en nuestras propias lenguas, pues cada vez es más difícil también, ¿no? No se hablaba de la oficialización, de la necesidad de oficializar las lenguas en el terreno de las culturas de nuestros pueblos. El reconocimiento oficial de una lengua implica la posibilidad de que se puedan publicar sin limitación de recursos materiales en nuestras propias lenguas en todos los niveles educativos, y esto pues no está pasando realmente, ¿no? Son primeras como pequeñas lloviznas de esto, lo que se da en los programas de educación inicial indígena que sí existen, o de educación bilingüe, pero las formas de errores de planeación educativa a nivel ya de la instrumentación de la política pública en sí misma que se supone que debería permitir esto, también genera muchas dificultades para poder lograr esto. Entonces, porque tampoco está en las manos de las propias comunidades, es decir, pese a que existe el derecho a tener este tipo de materiales, a ejercer este tipo de recursos, etcétera, etcétera, está secuestrado en manos pues de la autoridad burocrática, por llamarlo de alguna manera, que sin decir que tengan malas intenciones, pues definitivamente han pasado no décadas, sino centurias, que no han logrado verdaderamente atender a la población indígena, y ahora de lo que se trataría es que la propia población tomara en sus manos la forma de resolver o de también trabajar la revitalización tanto de la lengua como de la cultura. ¿Cómo ves? Así es, yo siento que hay comunidades de pueblos originarios que tienen un poco más de conciencia en la necesidad de incidir directamente en la planeación del quehacer educativo en distintos niveles en su propia lengua, y así lo han experimentado, por ejemplo, los birráricas, ¿no? Allá en la zona occidente. Uh-huh. Hemos visto los purépechas también, con los purépechas serán, así es. Visto, sí, y en la zona Tzotzil, Celtal, pues vemos que también hay formación de promotores desde el nivel comunitario que son de ahí de las comunidades y que ahí se quedan y que siguen, aunque son experiencias, digamos, pues aisladas, no es la tónica dominante, ¿no? Lo que vemos en Oaxaca, por ejemplo, es muy raro que los promotores dentro del sistema de educación oficial estén radicados en la zona acorde a la correspondencia lingüística que debieran de tener, ¿no? Por esta cuestión de la asignación de las plazas en los niveles de educación básica y media, resulta que tenemos a chinantecos en la zona Icots que no hablan ombillets, o a la inversa tenemos
COTS en la zona mixteca, que porque el sindicato o el IEPO o la autoridad educativa le designó una plaza en esa región, pues él tiene que estar allá, aunque él debiera estar en su comunidad de origen, ¿no? Claro. Y entonces lo que queremos revertir en ese sentido, con experiencias como la de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, aunque bueno, digamos que estamos hablando de que pues no somos más de 400 o 350 facilitadores, así le llamamos a los docentes, a los promotores en todo el estado, ¿no? Sin un presupuesto que ahorita penosamente ni se está definido, pero no está autorizado, no está implementado. Estamos trabajando de tequio en todas las regiones del estado de Oaxaca. Los facilitadores de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, hasta la fecha, pues tenemos más de 4 meses desde diciembre hasta la fecha que no se nos ha pagado ni siquiera los viáticos que gastamos para desplazarnos a las comunidades, ya no digamos los honorarios pertinentes, ¿no? Y es una actitud racista del gobierno del estado de Oaxaca. Lo hemos denunciado incluso directamente con el presidente de la República, pero pareciera que no hubo eco. Pareciera que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca no reúne el perfil de los requerimientos de Morena y de la Cuarta Transformación en esta entidad, porque pues somos muy críticos al modelo de educación superior que se trata de impulsar, en donde están tratando de formar técnicos, ingenieros que puedan arreglar las turbinas de los aerogeneradores, arreglar las fallas y las fugas de aceite de los aerogeneradores, ¿no? Estar en las escolleras esperando y orientando como garroteros para que los buquetanques japoneses o chinos no choquen con las escolleras y tengan una ruta adecuada en las obras de infraestructura que se están realizando. Es decir, gente al servicio del modelo industrializador, para mi gusto, pues obsoleto, contaminante, pero que es a lo que está apostando el gobierno tanto federal como del estado cuando hablan de estos modelos de desarrollo incluyentes y de bienestar en el sur-sureste de México, ¿no? Y lamentablemente no ha habido un contrapeso que digamos que por lo menos anteponga una opinión pues razonada a esa plataforma, a ese apabullamiento mediático que se impulsa cuando se habla de grandes proyectos como el corredor interoceánico, como el Tren Maya, como el propio ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que dicho sea de paso, está bajo la administración de la Secretaría de Marina, o sea, tampoco es tan sencillo ni para una persona común y corriente, ni para los pueblos originarios, pues tener como contrincante, digamos, o como pues autoridad supuestamente a la cual hay que reclamar algún tipo de afectación, pues a los soldados, ¿verdad? No, sí, nosotros tenemos ahorita, precisamente ahorita que lo mencionas, un amparo interpuesto en los juzgados federales contra la línea K del corredor interoceánico, porque pues hay una serie de irregularidades ahí, no solo ya deja todo de los impactos ambientales, la deforestación y la afectación de mantos freáticos, acuíferos y todo esto que ha sido muy visible, muy evidente, tanto en la zona maya como en esta zona de la línea, tanto del interoceánico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, como la línea acá que va de Ixtepec a Tapachula, Chiapas. Estamos hablando de la línea acá. Pusimos un amparo por lo que toca a la comunidad agraria de Cuchitán, que es un tramo de más de 40 kilómetros que corre desde adelante de Ixtepec, que empieza en el Espinal, Oaxaca, hasta el kilómetro 57 más o menos de esta misma línea, que ya llega a Reforma de Pineda, ya las colindancias con el municipio de Ixhuatán, Oaxaca,
en esta zona de la planicie del Istmo de Tehuantepec. Entonces hay varias, además de las afectaciones ambientales, las empresas contratadas por la Secretaría de Marina como Grupo Ferrocarrilero del Sureste y otras están afectando tierras de uso común al usufructuar bancos de materiales pétreos, de cementantes y de incluso otros minerales que sin la autorización de los comuneros, de las autoridades comunales agrarias, que dicho sea de paso, pues han estado desde los 80 muy desdibujadas en lo que se refiere a la comunalidad agraria de Juchitán, que se ha visto muy afectada por digamos, la ignorancia de parte de pues las autoridades de este ramo, ¿no? En el terreno del reconocimiento de los derechos agrarios de la comunidad agraria de Juchitán. Esos derechos han sido prácticamente vapuleados, y cuando esgrimimos en materia de derecho agrario y de derecho indígena el reconocimiento y respeto de esos derechos, pues a veces sí se reconoce, se escucha, se admiten los amparos, como es lo que tenemos ahora en Ciernes 1, pero en ocasiones también se niega, ¿no? Se niega. Y ¿por el reconocimiento de la personalidad jurídica? ¿Perdón? Por el problema es el reconocer la personalidad jurídica de quien demanda, ¿o es otra el fondo que argumentan para rechazar las demandas? No, pues mira, no tanto la personalidad jurídica, porque un poco como ya nos habíamos enfrentado a esa situación del cuestionamiento de la personería jurídica de nuestros representantes, estamos apelando a la figura directa de los comuneros, ¿no? Interpusimos un como personas, como personas, como comuneros como derechosos, pues, ¿no? Claro. Están en el padrón de la resolución presidencial, figuran en la carpeta básica, y en ese sentido tienen el derecho de interponer recursos jurídicos para la defensa de sus derechos agrarios. Y independientemente de que no exista la autoridad agraria en el caso de Juchitán, del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, pero sí tenemos representaciones de bienes comunales en los anexos agrarios, como sería el caso de Unión Hidalgo, y el otro que es nuestro vecino colindante hacia el sur, que es la de Chicapa de Castro, que somos parte de la misma comunidad agraria. Pero se le ha dado muchas vueltas por parte de la Procuraduría Agraria, por parte del Registro Agrario Nacional también, y por parte de los tribunales, como el Tribunal Unitario Agrario de Tustepec, por ejemplo, aletargando los expedientes, las resoluciones de esos procesos, y eso sí, pues nos ha venido a afectar significativamente, sobre todo porque pues muchas de las partes de tierras de uso común, ante la ausencia de autoridades agrarias legalmente reconocidas, pues lo que ocurre en los últimos 20 años es que pues ciertos afanes de privatización de gente que pues sobre todo en los últimos 5 años pues ya están vinculados a determinados carteles de mafias que llegan y privatizan y empiezan a hacer negocios y que tienen a su nombre constructoras y empresas que a su vez son contratadas por el gobierno en turno a través de, como ya lo habías mencionado tú, la Secretaría de Marina, para que cuadre todo el esquema de aprovechamiento, entre comillas, y trabajo de implementación de estos proyectos de los que estamos hablando, ¿no? Es un cóctel, la verdad, nada deseable para lo que se tiene que enfrentar actualmente el movimiento indígena en todas las regiones del país. Si tú quieres, en el contexto de los 90, en el movimiento zapatista y otros movimientos en distintas regiones del país, lo más que podíamos enfrentarnos era el paramilitarismo. Sí implicaba, bueno, muchos muertos, heridos, pero digamos que las guardias comunales eran hasta cierto punto autosuficientes para garantizar la seguridad al 95% de lo que implicaba
cuerpo social del movimiento indígena en resistencia. Ahorita con la presencia del narco en prácticamente todo el país, que para mi gusto no se ha reducido, tienen pactos y acuerdos con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Marina, con el Ejército, para interactuar permisivamente en determinadas zonas y regiones, no solo con sus negocios, sino interactuando incluso con la creación de otras empresas que se dedican, por ejemplo, a la construcción de grandes obras, ¿no? Muchas de las constructoras realmente están lavando dinero del narco. Y esto lo sabe el gobierno federal, lo sabe el Ejército, y a quien se interponga o se oponga a este tipo de negocios, pues simplemente lo van a borrar del mapa, ¿no? Y entonces, y ha pasado y está pasando, ¿no? Y eso es lo que ahora el movimiento indígena creo que es la piedra en el zapato más difícil de deshacer, aún con un gobierno que se diga de izquierda, ¿no? Y que vemos que hace todo lo posible por no obstaculizar proyectos de empresarios neoliberales. Entonces, como un gobierno de izquierda, digamos que puede decir que cuestionar a los neoliberales cuando pues con su mano izquierda hace una política enunciativa y con la mano derecha pues está de alguna manera permitiendo que estas empresas y estos proyectos y megaproyectos estén interactuando no solo con empresarios neoliberales, sino también con el narco, ¿no? Ese es un cóctel muy explosivo que esta administración le va a heredar a la que siga y esperamos que pues no sé qué solución vaya a tener esto, porque es una cosa muy peligrosa, Juan, porque resulta que también les gustó jugar a la política y que no solo están esperando la autorización de sus inversiones, el reconocimiento de sus empresas, sino que también van por las candidaturas a presidencias municipales, a diputaciones, a senadurías, y los tenemos en prácticamente todos los estados. Entonces es algo que si no lo estás viendo en terreno es difícil de percibir, pero una vez que lo ves en terreno y que lees un poquito los periódicos para saber dónde están asesinando a candidatos, pues puedes leer entre líneas qué está pasando, ¿no? Definitivo. Bien, esta ha sido la tercera parte de la entrevista que hemos hecho a Carlos Manso, investigador, profesor de la Universidad Autónoma Comunal del Estado de Oaxaca, la UACO, pero quien también ha sido activista desde hace muchos años, promotor y difusor de los derechos y de la cultura de sus propios territorios en el Istmo de Tehuantepec. Nos quedan muchos temas por desarrollar. Definitivamente está el tema, por supuesto, de la salud, la relación que existe entre pues, sistemas tan distintos de concebir la salud, en donde por un lado pues hay un gran negocio de farmacéuticas y sí, un gran conocimiento científico, pero del otro lado está pues el uso de toda la farmacopea tradicional y que busca mantener la salud más que curar a los enfermos. Entonces también, bueno, está el tema de la alimentación y cómo se producen estos alimentos, la forma de relacionarse, por supuesto, entre las personas, la forma de organización social, muchos temas que nosotros nos gustaría ir desarrollando en las siguientes emisiones de esta serie de programas sobre los derechos y la cultura indígenas. Los vamos a invitar a conocer otras publicaciones en nuestro sitio seacatl.com. Ya hemos comentado las obras del doctor Carlos Manso, Comunidad, Resistencia Indígena y Neocolonialismo, un estudio del Istmo de Tehuantepec de los siglos XVI al XXI, y por supuesto también está el libro Las Tierras Comunales de Juchitán y Unión Hidalgo. Ambas publicaciones puede conocerlas en nuestro sitio seacatl.com y también otras publicaciones que seguramente serán de su interés.
Bien, esperamos que la próxima emisión contemos también con su valiosa participación. Pueden enviar sus comentarios, sus contribuciones, sugerencias sobre la forma en que estamos abordando estos temas. Y por supuesto, los invitamos a compartir todos estos contenidos con sus círculos y sus amistades. Mi nombre es Juan Ansaldo Meneses de la editorial Seacatl y también agradecemos pues a todos los que hacen posible esta emisión. Como siempre les deseamos lo mejor de toda la vida. Inclanestia intonatio. Que su sol sea brillante.